Caminantes camino. Nos encontramos con Dogma y Ritual de la Alta Magia, de Eliphas Levi. Muchas gracias por acompañar en esta lectura que a veces no resulta tan sencilla. Lo que resulta difícil de comprender resulta poderoso en la práctica. De la segunda parte, denominada Ritual. Capítulo número 8. Advertencia a los imprudentes. Como ya hemos dicho en muchas ocasiones, las operaciones de esta ciencia no están exentas de peligro. Pueden conducir a la locura a aquellos que no se hayan basado en la suprema, absoluta e infalible razón. Pueden también sobreexcitar el sistema nervioso y producir terribles e incurables enfermedades. Cuando la imaginación se asusta, producir igualmente desvanecimientos y aún la muerte por congestión cerebral. No sabremos encarecer nunca lo bastante a las personas nerviosas y naturalmente exaltadas, a las señoras y a las jóvenes y a aquellas personas que no tienen completo dominio de sí mismas, los peligros de las operaciones mágicas. Nada es más peligroso también que convertir esta ciencia en un pasatiempo. Aún las mismas experiencias magnéticas hechas en semejantes condiciones pueden no solamente causar trastornos en los sujetos, sino también desacreditar a la ciencia. No se juega impunemente con los misterios de la vida y de la muerte. Las cosas que deben tomarse en serio han de tratarse seriamente y con la mayor reserva. No cedáis nunca al deseo de convencer por medio de efectos. Los más sorprendentes efectos no serían pruebas para personas no convencidas de antemano. Se podría siempre atribuirlos a prestigios naturales y mirar al mago como un competidor más o menos diestro de Robert Houdini o de Hamilton. Solicitar prodigios para creer en la ciencia es mostrarse indignos o incapaces de la misma. Sancta sanctis. No os vanagloriéis jamás de las obras que hayáis realizado, así hayáis resucitado muertos. Temed la persecución. El gran maestro recomendaba siempre el silencio a los enfermos, a quienes curaba. Y si ese silencio hubiera sido fielmente observado, no hubieran crucificado al iniciador antes de la conclusión de su obra. Meditad sobre la 12ª figura del tarot. Pensad en el gran símbolo de Prometeo y callaos. Todos los magos que han divulgado sus obras han muerto violentamente y muchos se han visto obligados al suicidio. Cama Cardan, Schröpfer, Cagliostro y otros. El mago debe vivir en el retiro y no dejarse abordar fácilmente. Esto es lo que representa el símbolo 9 del tarot, en donde el iniciado está representado por un ermitaño envuelto completamente en su manto. Sin embargo, ese retiro no debe llegar al aislamiento. Le son necesarios actas de abnegación y amistades que debe escoger y conservar a cualquier precio. Debe tener otra profesión que la de mago. La magia no es un oficio. Para dedicarse a la magia ceremonial es preciso tener el espíritu libre de preocupaciones inquietantes. Es de necesidad procurarse todos los instrumentos de la ciencia y saber confeccionarlos por sí mismo. Y es necesario, finalmente, un laboratorio inaccesible, en donde no haya el temor de verse sorprendidos o molestados. Después, y esta es una condición esencial, es preciso saber equilibrar las fuerzas y contener los vuelos de su propia iniciativa. Esto es lo que representa la 8ª figura de las claves de Hermes,
en la que se ve a una mujer sentada entre dos columnas, teniendo en una mano una espada recta y en otra una balanza. Para equilibrar las fuerzas es preciso mantenerlas simultáneamente y hacerlas funcionar alternativamente. Doble acción representada por la balanza. Este arcano está también representado por la doble cruz de los pentáculos de Pitágoras y de Ezequiel, en donde las cruces están equilibradas entre sí y los signos planetarios siempre en oposición. Así Venus es el equilibrio de las obras de Marte. Mercurio atempera y realiza las obras del Sol y de la Luna. Saturno debe balancear a Júpiter. Es por ese antagonismo de los antiguos dioses de Prometeo, como si dijéramos el genio de la ciencia, llega a introducirse en el Olimpo y a robar el fuego sagrado. Será preciso hablar más claramente. Cuanto más dulces y más calmosos seáis, mayor será el poder de vuestra cólera. Cuanto más enérgicos os mostréis, mayor será el encanto de vuestra dulzura. Cuanto más hábiles seáis, mayor producto obtendréis de vuestra inteligencia y aún de vuestras virtudes. Cuanto más indiferentes os mostréis, más fácilmente os haréis amar. Esto es de experiencia en el orden moral y se realiza rigurosamente en la esfera de la acción. Las pasiones humanas producen fatalmente, cuando no son dirigidas, los efectos contrarios a su deseo desenfrenado. El amar excesivo produce antipatía. El ciego odio se anula y se castiga a sí mismo. La vanidad conduce al rebajamiento y a las más crueles humillaciones. El gran maestro revelaba un misterio de la ciencia mágica positiva cuando dijo: «Queréis acumular carbones encendidos sobre la cabeza de aquel que os ha causado daños. Perdonadle y devolverle el bien por mal». Se dirá tal vez que semejante perdón es una hipocresía y se parece mucho a una venganza refinada. Pero es preciso tener en cuenta que el mago es un soberano. Ahora bien, un soberano no se venga nunca, por cuanto tiene justicia, por cuanto tiene derecho de castigar. Cuando ejerce ese derecho cumple con su deber y es implacable, como la justicia. Advirtamos también, para que nadie tome en mal sentido mis palabras, que se trata de castigar al mal con el bien y de oponer la dulzura a la violencia. Si el ejercicio de la virtud es una flagelación para el vicio, nadie tiene derecho a solicitar que se le ahorre o que se tenga piedad de sus venganzas y de sus dolores. El que se entrega a las obras de la ciencia debe realizar diariamente un ejercicio moderado, abstenerse de veladas largas y seguir un régimen sano y regular. Debe evitar las emanaciones cadavéricas, la vecindad de lugares en que haya aguas corrompidas y alimentos indigestos o impuros. Debe especialmente distraerse diariamente de las preocupaciones mágicas por medio de cuidados materiales o de trabajos de arte, de industria, etc. El medio de ver bien es el de no mirar siempre, y aquel que se pasara toda su vida mirando hacia el mismo sitio no llegaría nunca a él. Una preocupación que no debe desdeñarse es la de no operar cuando se está enfermo. Siendo las ceremonias, como ya lo hemos dicho, medios artificiales para ejercitar la voluntad, cesan de ser necesarias cuando se ha adquirido la costumbre. Es en este sentido en el que Paracelso prohibía a las adeptas perfectas las ceremonias mágicas. Es preciso simplificarlas progresivamente, antes de omitirlas del todo, según la experiencia que se haya adquirido de las fuerzas y las costumbres establecidas en el ejercicio del querer extranatural. Final de la lectura del capítulo número 8 de la segunda parte de Ritual.
No viene mal recordar la importancia de separar la paja del trigo, de destilar el conocimiento. Nos damos cita para encontrarnos a leer el siguiente capítulo, el número 9, el ceremonial de los iniciados. Un gran abrazo.